Muy bien, la necesidad del Espíritu Santo en la Iglesia. Se puede prescindir en la Iglesia de cosas, se puede prescindir de unas buenas butacas. Hay iglesias que tienen unas butacas tan buenas que la gente se duerme, y muchas veces el pastor colabora a eso. Podemos tener, ponerse iluminación. Ahora ves iglesias que parecen discotecas, con unas luces, sale humo por aquí atrás, unas historias. De todo eso se puede prescindir, pero la Iglesia no puede prescindir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es opcional, el Espíritu Santo es necesario. Sin el Espíritu Santo, hermano mío, no hay Iglesia. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia se convierte en una reunión de vecinos, donde cada uno viene con sus 2 pesetillas a discutir con el otro sobre puestos, cargos y 1000 historias. Pero con el Espíritu Santo, la Iglesia, es la Iglesia del Dios vivo, donde Él reina, preside, gobierna, une, es imprescindible. Ahora, el Espíritu Santo ha de ser una realidad en medio nuestro cada día, todos los días. Hoy, la semana que viene, como lo fue el domingo pasado, continuamente. Hay gente que vive en el pasado, le gusta vivir en el pasado. Mira, en Gales, en 1904, hubo un avivamiento grande por medio de un evangelista que se llamaba Evan Roberts. Fue verdaderamente un mover del Espíritu Santo de Dios en esa nación. Hubo infinidad de personas que se convirtieron a Jesucristo. Los galeses tienen fama de ser un poco rudos. Ellos trabajan en las minas, hay mucha mina allí, bien de carbón, bien de estaño o otro tipo de minerales. Y trabajan en las minas y trabajan duro. Y luego el resto del tiempo que les queda, que es poco, se dedican a jugar al tejo, no sé cómo se llama esto, o a entrar allí en el pub y ponerse de cerveza hasta las orejas. Estos son los... Pobre, ¿no habrá aquí ningún galés? No. Esto es la fama que los galeses tienen, pero hubo un mover del Espíritu Santo de Dios en Gales y los pubs se vaciaron y las iglesias se llenaron. Esto es el mover del Espíritu Santo. Esto no lo puede conseguir un hombre. Mira, hubo un detalle curioso y es que los animales se negaban a trabajar, las mulas no se movían, porque los animales estaban acostumbrados a que les golpeasen para que... ¡Remula! Con el látigo, los pincetas. Y como ahora los recién convertidos se habían vuelto tan delicados, ni tan siquiera pegaban a los animales. Y los animales no se movían. Estaban acostumbrados a zurrarle. Eso le pasa a algunos cristianos que vienen mal enseñados y mal acostumbrados, que están acostumbrados a que les zurren para que caminen. Y si vienen a un lugar donde se les habla de la gracia y del amor de Dios, no funcionan. Se quedan que no saben andar, porque están acostumbrados a que les den. A mí me lo dijo un muchacho que vino aquí creo que de Colombia. Hay colombianos aquí en esta mañana, pero no os molestéis. Os podría contar historias de españoles peores todavía. Este chico me dijo, pastor, usted tiene que darme, porque si no me da, yo no funciono. Le dije, has venido al lugar equivocado. Aquí no damos a nadie, aquí le damos a las personas lo que les corresponde en Cristo, el amor de Cristo, la gracia de Dios. Bueno, este era un detalle que ocurrió en Gales, porque hubo ciertamente mover del Espíritu Santo, gran mover del Espíritu Santo. Todavía hoy en día se habla de aquel avivamiento, luego prendió en Los Ángeles en 1905, todo el gran movimiento pentecostal. ¿No le vas a traducir nada a tu madre? Ah, sí. Muy bien. Mira, hoy en día se hacen excursiones entre los cristianos, igual que hacen excursiones a Wittenberg, a ver los lugares donde Lutero predicó y tal. Se hacen excursiones para ver aquellos lugares. Y se hacen excursiones también para ver la capilla donde comenzó el avivamiento de Gales con Evan Roberts. Y tú ves aquella capilla y encuentras una placa, como tenemos aquí este cartel. Hay una placa donde dice 1904, aquí hubo un gran mover del Espíritu Santo por medio de tal. Hermano mío, eso es todo lo que queda de aquel gran avivamiento. ¿Están viviendo en el pasado? Eso es todo lo que queda. A veces
los cristianos se dedican a celebrar y a conmemorar cosas que ocurrieron en el pasado. Cuando el Señor se movió y ocurrió aquello entre nosotros los jóvenes o nosotros los mayores, y hoy es hace 50, 75 años de aquello. ¿Y hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo estamos hoy? Viviendo en el pasado. Es como aquel que se limita a decir Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Dios. O Maranata, Cristo viene. ¿Y hoy? ¿Qué ocurre con el hoy? Nos toca, mi hermano, nos toca vivir el hoy en el poder del Espíritu Santo. No vivir contándonos historias de atrás. Nos contaron nuestros padres, o hartos de tanta monotonía y tanto hastío y tanto cansancio, deseando, por favor, que el Señor venga ya de una vez y nos saque de aquí. Pero esa no es la labor nuestra. No podemos vivir en un pasado que ya no está, que ya pasó, que no podemos cambiarlo, ni mejorarlo, ni empeorarlo. El pasado es pasado. Y en un futuro que aún no ha llegado es una necedad vivir en ello. Debemos vivir el presente, el hoy, y vivirlo en el poder del Espíritu Santo. Mira, hay una cuestión, hay un pasaje aquí que es un poco largo, pero leímos parte el domingo pasado, donde el Señor Jesucristo dice claramente, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y dice aquí la Escritura, un poco antes, que cuando Jesús les dijo que Él se iba a su Padre, de donde había venido, que gran tristeza llenó su corazón. Se va Jesús. A mí me ha entrado siempre una tristeza en el corazón cuando uno de mis hijos ha salido de mi casa. Yo creo que el trauma más fuerte fue cuando se marchó Ruth, mi hija la más pequeña. Pero lo pasé muy mal cuando se casó Dani y salió, que fue el primero que salió de casa. Cada vez que salía uno, mi corazón se llenaba de angustia. Rebeca, me acuerdo de ti. Bueno, el Señor fortalece. Le pasaba a estos discípulos igual. El Señor les dijo, me voy a aquel del cual he venido. Y gran dolor y gran tristeza llenó su corazón. Y Él quiso darles a entender que estaban analizando mal la situación, que no estaban entendiendo bien las cosas. Les dijo, no estéis tristes. Mira, el asunto es que es mejor para vosotros que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Y yo sé que hemos repetido esto más veces, pero es una parte tan importante que conviene insistir en ella. Porque esto es un mal concepto que yo creo que es el mismísimo demonio el que lo mete en la Iglesia, para robar a la Iglesia del poder del Espíritu Santo hoy en día. Y retrotraernos al ayer. Como decía mi madre, hijo mío, ¿quién diese vivir en los días de Cristo, poder vivir a su lado, ver sus milagros, sus maravillas, comer con Él, escucharle predicar? Pero Jesús dice, eso es una fantasía, eso es un mal concepto. Jesús dijo, para vosotros es mejor que yo me vaya, porque si yo me voy, os enviaré el Espíritu Santo. El Espíritu que ha vivido dentro de mí durante estos 33 años y que me ha movido y capacitado para realizar todo lo que he realizado. Ese mismo Espíritu lo enviaré yo sobre vosotros. Y eso va a ser mejor para vosotros que el hecho de tenerme a mí en presencia física a vuestro lado. Sé que esto puede resultar un poco difícil de digerir, pero esto es lo que el Señor enseña. Os conviene que yo me vaya. Es mejor para vosotros, Iglesia, que yo me vaya y envíe el Espíritu Santo, porque vosotros entraréis en un estado superior, entraréis en una mejor situación cuando el Espíritu esté dentro de vosotros que estando yo a vuestro lado. Ya, Señor, pero es que cuando nosotros hemos tenido problemas, o hemos tenido angustias, o hemos tenido pérdidas, o enfermos, o muertos, y tú has estado allí, los has levantado, y el Señor le dice, mirad, os aseguro que es mejor que yo me marche. Y vosotros haréis lo mismo. El que cree en mí, estos son, como decía Dani, palabras mayores. Jesús dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y encontramos
Se ha perdido, yo sé que se ha perdido a la iglesia por incredulidad, pero encontramos en los primeros tiempos que Pedro resucitó a Dorcas, lo vimos el otro día, Pablo resucitó a Eutico, que se cayó de un tercer piso y se mató, y etcétera. Y sanaban enfermos por todas partes. Hasta la sombra de Pedro caía sobre los enfermos que ponían en las aceras y se levantaban. Jesús lo dijo, cosas mayores incluso haréis. Luego, tened en cuenta que esto ha de ser así. Es mejor para vosotros que yo me vaya y que os envíe el Espíritu Santo. Mira, esta mañana estaba pensando, anoche también, estaba mirando que todo en el ser humano es un rechazo hacia el creer en Dios. No sé, es la naturaleza humana caída. Es natural al ser humano el no tener fe, el rechazar la fe en Dios. Cuando no se cree lo que se debe creer, cuando no se cree la verdad, se creen infinidad de vanidades, de historias que no tienen fundamento ni van a ninguna parte. Pero en el ser humano desde la caída hay una tendencia a rechazar la fe en Dios. Pablo dice en Corintios que el hombre natural, el hombre tal cual, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, no las entiende. Dice más, para él son locura, son una locura. Tú hablas a un hombre inconverso acerca de Jesucristo y de las cosas de Dios y te dicen, como le dijo aquel a Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Como el Quijote, tanto libro te está poniendo que no hay por dónde cogerte. Para ellos es locura, no lo pueden entender. Se han de discernir espiritualmente, ¿ves? Las cosas de Dios. Para entenderlas hay que tener el Espíritu Santo, para discernirlo desde el Espíritu Santo, o sea, espiritualmente. Quiero decir con esto que es natural y lógico, ya está escrito y advertido, que el hombre tal cual le resulte le resulte imposible creer en Dios y las cosas de Dios. Es así. Por eso, el mayor de los milagros, más que resucitar un muerto, sanar un enfermo, echar fuera demonios, el mayor de los milagros es la conversión de una persona incrédula. Cambiar el corazón de una persona incrédula, eso no hay predicador en el mundo, ni lo ha habido ni lo habrá que lo consiga, eso es la obra del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús dijo que cuando Él venga, no una influencia, no un humo, Él, una persona, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá, ¿leíste eso? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que convence, mi hermano, es el Espíritu Santo. Tú puedes trabajar con tus hijos, con tu familia, tus amigos, tus vecinos, con mucho versículo y algunos, mira que nos volvemos pesaditos con la Biblia en la mano y con los versículos que damos, aunque yo agradezco la pesadez de algunos porque gracias a lo pesados que fueron conmigo, fui un día a la iglesia. Continuamente estaban. ¿Tienes que venir un día? Pues tienes que venir un día. Sí, no, es que tengo mucho trabajo. Ya, pero un día tienes que venir. Cansinos. Pero gracias a estos cansinos un día dije, mira, por sacármelos de encima, para que me dejen en paz, voy a ir a la iglesia, una iglesita muy pequeña. Era una casita pequeña, la habían convertido en la iglesia, había un púlpito con una telita aquí roja y una crucecilla allí, o una tela que decía Dios es amor. Un grupito allí pequeño de personas, y yo recuerdo que entré, me quedé atrás del todo, no como David y María, que no tienen ningún problema en venir y sentarte aquí adelante, como debe de ser. Yo allí atrás, me apoyé en la pared así, ya sabes, y el pastor comenzó a predicar. No llevaba 5 minutos predicando y yo ya estaba sentadito formalito así. El Señor me agarró. Yo no le buscaba, pero Él me buscó a mí y me agarró, me encontró. Y han pasado de estos ya cerca de 50 años, por lo menos 48. Y no ha habido diablo que me mueva. No por mi poder de perseverancia, sino por el poder del Espíritu Santo dentro de mi corazón. Esto es labor del Espíritu Santo. Él es el que convence. Ahora,
no solamente es grave que la gente no tenga la capacidad de creer. La capacidad de creer en el Evangelio se la da el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo utiliza mayormente para que la gente crea el Evangelio es la predicación del Evangelio. Cuando el Evangelio de Cristo es predicado, el Espíritu Santo actúa sobre esa palabra que se predica y toca y cambia los corazones de las personas que lo escuchan. Esto es lo que Él hace. Quiero decir que no sé si decir es normal, es lo natural, que las personas ahí fuera no crean en el Evangelio. Y no solamente no crean en el Evangelio, no crean nada. Son negativas. No todos, porque también en el ámbito natural, creo que Dani comentaba, también en el ámbito de lo natural, hay personas que son más positivas, personas que son más negativas, personas que van un poco más allá, otros son más decaídos y todo lo ven mal, pero todo eso se engloba dentro de lo natural. Ahí no hay nada de espiritual. Hay personas que tienen más aguante ante las circunstancias de la vida y otras con poquito ya se hunden. Todo eso se engloba en lo natural. No hay nada de espiritual ahí. Es todo carne, solo que algunos tienen ciertas capacidades naturales más fuertes que otros. Si el Espíritu Santo no los trae, no vendrán nunca. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no los trajere. Otra versión dice, si el Padre no tirase de ellos. Es una obra del Espíritu de Dios. Ahora, lo que sí que me parece grave, es que dentro de la Iglesia no se crea en el Señor Jesucristo. Tú dices, ¿cómo? Que no. Nosotros somos Iglesia, creemos todos en el Señor Jesucristo. Yo digo, hermano mío, que dentro de la Iglesia se cree y no se cree en el Señor Jesucristo. Si preguntamos a las congregaciones, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, lo creo. ¿Crees que Él se encarnó de María la Virgen? Sí, lo creo. ¿Crees que Él cuida de ti todos los días de tu vida? ¿Que Él suple todo lo que tú necesitas? ¿Que ni un cabello de tu cabeza cae al suelo sin su permiso? ¿Que el control del Padre sobre tu vida es total y que su promesa es que nada te faltará? Sí, lo creo, sí. Entonces, ¿por qué estás nervioso? ¿Por qué estás preocupado? ¿No lo crees? No lo crees. Mira, aquella que contamos tantas veces, aquella mujer que vino al pastor y le dijo, pastor, estoy angustiada, estoy preocupada, ya sabes. Y el pastor le dijo, hermana, confíe en el Señor. Esto parece, como digo muchas veces, una artimaña del pastor para quitarse a este tipo de personas de encima, ¿no? No, esa es la mejor respuesta que se le puede dar a este tipo de personas. Confía en el Señor. No puedo mejorar la palabra de Dios, mi hermano. No puedo presentarte nada superior a eso. Confía en el Señor. La señora le dijo, no, pastor, si yo confío. No, no confía, porque si confiase, no estaría usted así. Es la prueba del algodón. Creyentes incrédulos, que creen ciertas partes, ciertas cosas, pero si tú crees que Jesucristo es Dios, si tú crees que Dios es tu Padre, ¿qué haces preocupándote? ¿No crees? Si Él ha prometido que no te faltará nada, que Él proveerá para todas tus necesidades y no de una forma pobre, paupérrima, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. ¿Lo ha prometido o no? Él es Dios en el cual tú crees o no. Entonces, ¿por qué no le crees? Jesús le decía en fin, los que zascandiles estos que andaban por allí alrededor de Él. Si yo os digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Juan capítulo 8, versículo por allá abajo, 37, no recuerdo bien. Es una buena pregunta, ¿no? Vamos a ver, si yo os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Pero esta es una pregunta que se le podía hacer a las congregaciones cristianas. Si Él dice la verdad, ¿por qué no le creemos? Continuamente preocupados, continuamente angustiados, continuamente temerosos, qué malo es el temor.
El temor, eso que se pone aquí en la boca del estómago y te produce ese malestar terrible cuando te llega una carta de Hacienda o cuando hay un golpe como el otro día que nos dicen, en mala hemos tenido que ingresar. O cuestiones por el estilo. De pronto aquí, mira, la primera sensación es permisible. Es como cuando dos boxeadores pelean y uno le da un derechazo al otro, de pronto la primera conmoción es inevitable, pero luego volvemos en sí. Y nosotros somos cristianos, creyentes, que creemos en Dios y en sus promesas. Y nos afirmamos. Pero, ¿sabes? Ahí hay un problema. Existe el hombre natural, el hombre de la calle, y existe el cristiano, que ya no es un hombre natural, se entiende, sino que ahora es un creyente, sin el Espíritu Santo. ¿Sabes que el creyente sin el Espíritu Santo en infinidad de ocasiones tiene que luchar, bregar tremendamente para creer? ¿Lo has experimentado? ¿Por qué tenemos que luchar tanto para creerle a Dios? Porque cuando le creemos, descansamos. La palabra dice, los que hemos creído, entramos en el descanso, la prueba del algodón. Si estás inquieto, angustiado, temeroso, no estás creyendo. No te hagas trampas en el solitario. Confronta eso en tu propia vida, no estás creyendo. Jesús sabía esto. Jesús sabía que esta demanda de fe sobre las personas sobre las cuales no había venido aún el Espíritu Santo era demasiado pedir. Él lo sabía. Mira, él tuvo alrededor suyo un montón de discípulos. El más, sino el más destacado, sino el que más sonaba quizá era Pedro. Pedro, el temperamento de Pedro. Cuando los otros estaban metiendo el pie a ver si el agua estaba fría o caliente, él ya se había tirado y había salido por el otro lado. El impetuoso Pedro, era tremendo. Le dijo al Señor, no sé qué van a hacer estos, pero yo te seguiré, aunque sea hasta la muerte. Jesús le dijo, ¿me seguirás hasta la muerte? Mira, no sabes ni lo que estás diciendo. La intención no es mala, pero no te conoces a ti mismo. Yo te digo que antes de que el gallo cante... ¿Cuántas veces cantó el gallo? 3 veces. O 2 veces. Tú me habrás negado 3 o 3 veces, tú me habrás negado. Me da exactamente igual. Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado. No, Señor, yo... Estas consagraciones carnalonas que se hacen, sobre todo cuando uno es un cristiano joven, impetuoso. Y así pasó. Había vivido con él 3 años. Le había sanado a la suegra, yo creo que por eso no acababa de creer del todo, en él le tenía un poco porque le sanó a la suegra. Había sanado a su suegra. Había resucitado a Lázaro, aquello fue tan impactante. Tantas enfermedades como había sanado, tantos demonios como había echado fuera con la palabra. Y Pedro a su lado viviéndolo. Cualquiera podría decir, ¿ves? Si cualquiera de nosotros hubiésemos estado viviendo al lado de Jesús y hubiésemos visto estas cosas, nuestra fe sería inquebrantable. Falso, eso es mentira. Jesús dijo, eso es un engaño, eso es mentira. Os conviene que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo, porque entonces sí, pero de esta forma no. Pero este es el engaño muchas veces de la Iglesia. ¿Y cómo se deleita el diablo en que la Iglesia se bañe en este engaño, en esta falacia? No le sirvió de nada a Pedro el haber vivido con Cristo 3 años y haber visto todo lo que vio. Cuando llegó la hora de la verdad, lo negó. Y lo negó jurando, lo negó maldiciendo. Lee allí el capítulo 26, 27 de Mateo. Maldiciendo, ¡no lo conozco! Y cantó el gallo. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. En esto terminan las consagraciones carnales. Ahora, busca a Pedro después de Pentecostés. Después de que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 y los llenó del poder y la gloria del cielo. Busca a Pedro ahora. No existe el miedo.
Ya no niega a su Señor, lo amenazan que no prediquen más en ese nombre y él dice, tú considera, piensa a ver si es normal que te obedezcamos a ti antes que a Dios. Y ellos continuaron predicando en el nombre de Jesucristo. ¿Dónde está el miedo? Desapareció. ¿Qué fue lo que hizo que el miedo desapareciera? El Espíritu Santo. Si pensamos que nosotros podemos echar fuera el miedo de nuestros corazones por nuestra determinación, o porque nos lo vamos a proponer con todas nuestras fuerzas, terminaremos como Pedro, negando al Señor, en cualquier momento descubriendo que no podemos. Pero somos cristianos, sí, somos cristianos. ¿Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, lo creemos, pero aún tienes miedo. Cuando los problemas serios te miran a la cara, tienes miedo. Una palabra que estaba siempre en boca de Jesús, no solo de Jesús, sino de los ángeles, y es la palabra que más se repite en toda la Biblia, es no temas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el temor trata siempre de apoderarse de nuestro corazón, aún siendo cristianos. El temor, el miedo, es fe en Satanás. El miedo es fe en negativo. El temor es fe en negativo. Temo porque creo. Temo porque creo que algo malo me va a pasar. Es fe en Satanás. Pero Jesús siempre decía, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo. Pero la Iglesia, noblemente no le queda otra que decir, es que no me lo puedo sacar de encima, Señor. Yo entiendo esto, yo lo comprendo, pero mira, a la hora de la verdad, cuando estoy solo en mi cuarto y pienso en estas circunstancias que han venido sobre mi vida o las que calculo que pueden venir, el temor sube a mi corazón y no lo puedo evitar. Jesús sabía esto. Él conoce todas las cosas. La palabra dice que él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en el hombre. Él es Dios. Jesús sabía de antemano de nuestra debilidad en este sentido. Que aún creyendo en Él, como Pedro creía en Él, y estas historias, le fallaríamos en el sentido de no mostrar una fe completa, sino que el temor se apoderaría de nuestro corazón. Ahora mira, hay libros por ahí para aburrir sobre pasos que hay que dar para conseguir 7 pasos para hacerte rico y no morir en el intento. Bestseller. 10 pasos para que el temor no se apodere de ti sin que pierdas las uñas en ello. Bestseller. Pero mira, no sirve, porque no sirve. Si tú, hermano mío, oras más, si tú oras 2 horas todos los días, conseguirás echar el temor de tu corazón. ¡Mentira! Pruébalo. Y luego vienes, por favor, y da testimonio aquí. Que te la vas a ver conmigo por mentiroso. No es verdad eso. No, pero eso es porque no ayunas bastante. Porque si tú ayunases, tendrías poder de Dios y el temor no subiría a tu corazón. Mentira. Mentira. Esos son trucos que el diablo trae para entretener a la iglesia con cosas falsas que no llevan a ninguna parte. Mira, cuando yo tenía 22 años, 23 años, o como mucho 24, no te lo vas a creer, pero yo he tenido 24 años también. Recuerdo que había una reunión de pastores pentecostales. Yo nací en una iglesia pentecostal en Madrid. Había una reunión que la celebraban anualmente de todos los pastores pentecostales de España, o todos los que podían acudir, en San José, en el Escorial. Allí hemos estado alguna vez celebrando el Contracorriente o estas cosas. Allí se reunían, y claro, imagínate, no somos presbiterianos, no somos bautistas, somos pentecostales, la flor y nata de... Y es verdad, la iglesia necesariamente tiene que ser una iglesia pentecostal del Espíritu Santo, si no, no es iglesia. Ahora, vamos a ver este pentecostalismo, si es algo vivo y real del Espíritu en mi corazón, o es una placa en la pared que dice, aquí pasó en su día. Bueno, todos los pentecostales allí reunidos y uno salía, había un moderador,
un pastor de aquí de Vitoria, que nos dio 2 minutos a cada uno para, en fin, 2 minutos no puedes exponer mucho, no puedes hablar mucho. Y allí salían y decían, porque el poder del Espíritu Santo, y nosotros tal, porque en el poder del Espíritu Santo nosotros hemos conseguido tal. Bueno, subía otros la misma marcha y tal. Pero yo, mira, a pesar de haber nacido en una iglesia pentecostal, estaba un poco decepcionado, porque me parecía que ahí había mucho ruido y pocas nueces. Y por sobre todas las cosas yo quería algo real para mi vida. No quería seguir la rutina de los demás. Si este lo dice y el otro también, debe ser cierto. 10.000 moscas no pueden equivocarse, comamos porquería. Sí pueden equivocarse. Yo necesito algo real en mi vida. Mira, cuando este pastor me dio los 2 minutos que me correspondían, bueno, pues solté allí algunas cosas. También reconozco que era joven, impetuoso. Probablemente hoy en día no lo diría así. Todo lo que dije fue verdad, pero la Escritura nos enseña que la verdad hay que decirla en amor. Bueno, yo iba un poco de aquella manera y solté unas cuantas verdades al respecto. Y ¿qué tanto poder, tanto poder? Yo vengo de una iglesia pentecostal y allí ocurre esto y lo otro, lo de más allá, y veo debilidad por aquí y veo este problema por allá. ¿Por qué nos empeñamos con quedarnos con la pancarta y estamos vacíos de esa realidad que anunciamos? Prepárate, amigo. De los que salieron a continuación, que todavía fueron muchos, no hubo ni uno que no se metiese conmigo. Hermano, eso es porque no has orado bastante, literal, porque no has orado bastante. Si no, sí que tendrías poder también. Eso es porque no has ayunado. Pues según ha dicho tal y el otro. Ya, hasta un momento en que me tuve que levantar y le dije, por favor, he expuesto lo que hay en mi corazón, lo que yo entiendo lo que veo, lo que entiendo que es así. Debíamos ser nobles y tratar de corregir esto, en lugar de... Todos querían quedar en su posición, y aquí el que había dicho una verdad como un templo, querían acallarle, hundirle para seguir ellos en su nada. Después de la reunión hubo allí una comida, y recuerdo que se sentó al lado mío el presidente de las Asambleas de Dios de España, José Palma, no sé si este hombre habrá partido con el Señor ya. Y otro pastor de Madrid, no recuerdo su nombre ahora, Álvarez se apellidaba este hombre, y me dijo, eso que has dicho es cierto, pero eso no te lo van a admitir aquí, porque aquí hay mucha santidad. Y bueno, me ayudó aquello, ¿no? Que hubiese todavía por allí alguien que entendía la historia. No. Eso falla, mi hermano. No, señor. El miedo de tu corazón no se quita orando más. Es bueno orar más, cuidado, que no salga nadie diciendo, a esta iglesia de Nuevo Pacto no vuelvas, que el pastor dice que no hay que orar. No, yo no he dicho eso. Puedes orar hasta que ya no te queden palabras, pero yo digo que esa no será la solución para erradicar el miedo, la angustia, el temor de tu corazón. Volverá. El Señor Jesús sabía esto. Y no nos dio 10 pautas para conseguir el éxito. Trajo sobre nosotros la solución real, el Espíritu Santo. Aún tengo muchas cosas que deciros, decía Jesús. Fíjate lo que no habrían oído estos en 3 años de su boca. Y todavía les dice, aún tengo muchas cosas que deciros. Tengo mucho todavía que comunicaros. Tengo muchas cosas de las cuales tengo que informaros. Pero ahora no sois capaces. Si os las dijera en el estado que estáis, no sois capaces de sobrellevarlas, no las entenderíais. Pero ¿cómo, Señor? Si somos creyentes, somos cristianos, somos tus seguidores. Pero Jesús sabía que faltaba algo. Jesús sabía por qué le negaron, por qué aún había miedo en su corazón, por qué había falta de fe. Él sabía por qué era. Y trajo la verdadera solución para esos problemas. El Espíritu Santo. Él dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. No aquí, que no es malo, sino aquí, en el corazón. Mira,
La Iglesia puede leer la Biblia hasta sabérsela de memoria y puede hablar del amor de Dios como los ángeles y no experimentar el amor de Dios. El Espíritu Santo hace que lo experimentes. Esa es la diferencia. Podemos leer en la Biblia acerca de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y hacer una prédica acerca de la paz que tiemblen las paredes y no tener paz en nuestro corazón. El Espíritu Santo trae la paz al corazón. Esa es la diferencia. Él os enseñará todas las cosas, no aquí, que aquí ya las sabes y sigues teniendo falta de fe y sigues teniendo miedo, te las enseñará aquí. Las hará una realidad en tu vida. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad no es saber la Biblia de memoria. Conocer la verdad es conocer la realidad aquí en el corazón. Hay versiones que dicen, conoceréis la realidad. La verdad y la realidad es lo mismo. Conoceréis la realidad. Y cuando tú conozcas la realidad aquí dentro, tú serás una persona libre. ¿Cuántas personas hay predicándonos libertad y ellos son esclavos de 1000 historias? No sé si esto, como no decís ninguno amén ni nada, voy a terminar creyendo que estoy desvariando. Así es, Jesús sabía que el remedio era el Espíritu Santo, la solución definitiva. Sin la unción del Espíritu, como decía un pastor, todo lo que no se haga en el poder del Espíritu será un fracaso. No es verdad que la cercanía física de Jesús aumente nuestra fe. El Espíritu Santo aquí dentro es el que aumenta nuestra fe. ¿Sabes, mi hermano, que el Espíritu Santo es el espíritu de fe? ¿Te imaginas al Espíritu Santo dudando ni lo más mínimo? ¿Te imaginas eso? El Espíritu Santo no puede dudar. El hombre o la mujer lleno del Espíritu Santo de Dios no puede dudar. No necesita hacer esfuerzos titánicos para creerle al Señor. Sencillamente es su naturaleza, lleno del Espíritu. No puedo dudar. Como decía una personita, una chiquita a su pastor, le decía al pastor, ¿crees esto? Y ella decía, hermano, estoy intentando creerlo por todos los medios. ¿Que estoy intentando creerlo? ¿Qué es esto? Esto, mi hermano, está instalado en la iglesia. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, tú no tienes que hacer esfuerzos para creer, sencillamente crees, porque el Espíritu no puede dudar, así como la carne no puede creer. Es así de claro. Se pueden hacer 1000 esfuerzos, pero hasta que viene la presión suficiente como para tumbarte y luego se acabó todo. Pero con el Espíritu Santo es distinto. El Espíritu Santo es el único que nos da fe genuina y es el único que quita... Mira, es el único que da una fe genuina y es verdad. Hay 2 pasajes en el libro de los Hechos, por si alguno quiere la cita. 2 pasajes, uno está en Hechos 6, versículo 5 y otros en Hechos capítulo 11, versículo 24. Allí uno de los pasajes habla de Esteban y dice que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y el otro habla andaba con Pablo, Bernabé. Bernabé dice que era varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Lo mismo, es lo mismo. Es imposible estar lleno del Espíritu Santo y no estar lleno de fe. Porque el fruto del Espíritu Santo es fe, es fidelidad. Ahora, cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, por muy cristiano que quiera ser, está tratando de creer desde fuera. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, estás creyendo desde dentro. El Espíritu Santo hace la gran diferencia. No lo dudes, mi hermano. Todo esto tiene que llevarnos a buscarle. Nadie se crea autosuficiente en ningún campo de la vida si no es en el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, se va la hora. Cuando el Espíritu Santo nos llena, no hay miedo. Yo de joven, más bien de niño, joven, tenía miedo.
por circunstancias que no viene al caso ahora contar, pero era una persona temerosa, con miedo. Cuando oí que en el cristianismo, por medio de Jesucristo, podríamos tener victoria, tantas veces leemos y predicamos esto, ¿verdad? Victoria. Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Y me asombré y dije, ¿con eso de victoria quieres decir que yo ya no tendré miedo? Porque esto es victoria y ninguna otra cosa. Me parecía algo tan de otro planeta. Dije, realmente esto es verdad. Pero podemos preguntarlo hoy en día, ¿realmente podemos llegar a un estado del corazón donde venga lo que venga, no habrá miedo? En nosotros mismos no. En el poder del Espíritu Santo sí. Sí, mira mi hermano. Primera de Juan 4, no recuerdo el versículo, no sé si 18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Ves? Hay algo que es más poderoso que el temor, de tal manera que lo echa fuera. ¿Qué es ese algo? El perfecto amor. Entonces, ¿qué es eso del perfecto amor? Una cosa es el amor humano. El amor humano sabemos hasta dónde llega. Amamos, lógicamente, a los más cercanos, mi esposa, mis hijos, mi primo, mi cuñado, ya no tanto. Llegamos hasta donde llegamos. Pero el amor de Dios es otra cosa. El amor ágape, un amor que no hace diferencias, eso es otra historia. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ves? Y ese amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo que vive en nosotros echa fuera todo temor. Es la palabra de Dios. Ya, pero no seas tan drástico, hermano, porque ten en cuenta que somos humanos y claro, y bueno, cada uno tome el camino que quiera. Yo solamente digo que el Señor Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, perdonó nuestros pecados, nos ha dejado limpios. Esto es otra cosa, mi hermano, que la Iglesia no acaba de creerlo. Andan luchando por ser mejores, por ganarse el favor de Dios, presentarse delante de Dios de una forma más agradable, luchando, bregando. Se hunden cuando cometen alguna cuestión que no es correcta. Jesucristo se llevó en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados. Delante de Dios estamos limpios. Por supuesto, no por nosotros mismos, sino porque Él lavó nuestros pecados con su sangre. Todos. Ya va siendo hora de que la Iglesia crea esto. Que no lo cree tampoco, mi hermano. Tú sabes que digo verdad. No lo creen, pero esto es una verdad fundamental. Y otra es que Él ha enviado el Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos llegar a esa altura, a ese estado del corazón donde ya no tenemos miedo. Yo no puedo hablar de situaciones muy extremas donde haya podido comprobar por mí mismo en mi propia vida que esto es una verdad. Pero he tenido alguna últimamente, sin ir más lejos, cuando tuve este cáncer en la sangre y les pregunté qué posibilidad hay de salir de aquí. Me dijeron, mira Antonio, 50-50, esto hasta que no vayamos viendo, no te puedo decir porque esto es algo que puede evolucionar de 1000 maneras y no podemos garantizar nada. Y lo he contado alguna vez, y yo tuve 2 noches en el hospital en que confronté la muerte. Te digo verdad, mi hermano, hablo verdad. Confronté la muerte, quiero decir la posibilidad de que podía morir. Y te aseguro que no tuve temor, no tuve ningún temor. ¿Me crees eso o no? No tuve temor. Si hubiese estado muerto de miedo, créeme que te lo contaría. No tuve temor. Dije, bueno, si es la hora de cruzar al otro lado, bien está, Señor. Luego las cosas cambiaron, porque el Señor me habló y yo me di cuenta que aún era muy joven para irme. Joven y guapo, ¿dónde voy yo? Al otro lado. Yo le dije, Señor, vamos a ver, tú tienes allí millones de ángeles, tú haces crujir tus dedos y tienes millones de ángeles que te sirven. ¿Para qué me quieres a mí ahí arriba?
Por aquí abajo tampoco es que lo haga muy bien, pero algo haremos, déjame por aquí. Bueno, esto es una broma, pero yo entendí que no era hora de irme. Pensé en mi esposa, mis hijos, la iglesia, y tomé una posición firme de fe y dije, a mí esto no me va a tumbar. Y comencé a decir lo que realmente creía en mi corazón. A mí no me van a sacar de este hospital en un ataúd. A mí me va a sacar el Señor de aquí por el camino de la vida. De esto hace 2 años. Y aquí estamos. Amén. Y lo que queda por delante. ¿Cree que cuando Dani mencionó su caso, que fue un caso muy fuerte, y el de su esposa, creí que iba a mencionar también el de su padre? Pero bueno, él estaba hablando lógicamente de su círculo más íntimo. Existe un estado del corazón donde no hay temor, mi hermano. No hay temor, no hay temor, no hay temor. Pero esto es obra del Espíritu Santo. El perfecto amor echa fuera el temor. Bueno, tenemos que ir terminando. Muy bien. Terminamos, sí. El Espíritu Santo hace la gran diferencia. Sin Él, nuestra vida es no siempre, pero muchas veces es un querer y no poder. Pero con Él se puede, siempre, siempre. El Espíritu Santo hace diferencia entre una casa y un hogar, por citar algo. Digo esto porque algunos piensan que lo que ellos necesitan es que le cambien un poco las circunstancias externas y así no tendrán temor. Circunstancias externas puede ser encontrar por fin una novia o un novio, tener una casa nueva o un coche nuevo o un trabajo mejor, circunstancias un poco más favorables. Y creen que eso va a ser lo que va a arrojar el miedo de su corazón para siempre. No. Tú puedes tener una buena casa y unas circunstancias bastante favorables y cualquier cosa que te mire fijamente a los ojos te hará temer. Pero el Espíritu Santo hace diferencia entre una casa y un hogar. ¿Entiendes esto? Podemos tener un palacio y no tener un hogar. Podemos luchar por tener una casa mejor y tantas comodidades y tantos bienes dentro de la casa y perder lo importante, el hogar. El Espíritu Santo marca esa diferencia. El Espíritu Santo hace diferencia, por poner otro ejemplo, entre una dama de honor y una novia. ¿Has sido dama de honor alguna vez en una boda? ¿No las que tiran de la cola de la novia o llevan la cestita así con flores o estas cosas? Dama de honor. Está bonito ser una dama de honor, pero nada comparable con ser la novia. Estas diferencias las hace el Espíritu Santo porque entendamos un poco la gran diferencia que hay entre unas cosas u otras. Hace diferencia el Espíritu entre un trabajador. En la iglesia a veces hay demasiados trabajadores para los cuales el servir al Señor es un trabajo, es una carga, sufren tanto y les queda todavía tanto por sufrir. Son trabajadores para el Señor. El Espíritu Santo hace la diferencia entre un trabajador y un adorador. Bendito sea su nombre. Estoy aquí porque le amo. Estoy aquí porque ha sido bueno conmigo. Estoy aquí porque es mi deleite servirle. Soy un adorador. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él está buscando esos adoradores. El Espíritu Santo hace esa diferencia. Uno puede perder la vida trabajando para la iglesia, haciendo todo lo que uno se pueda imaginar y estar cansino, estar seco, tener una vida monótona, aburrida. El Espíritu Santo te convierte en un adorador, en una persona llena de gloria, llena de alegría. Como dice el himno que cantamos, no sé cómo decírtelo, no sé cómo explicártelo. Quizá cuando el fuego te toque, tú lo entiendas, bendito sea el nombre del Señor. La verdad es que el único que puede hacer comprender estas cosas a nuestros corazones es el Espíritu Santo. Es su venida, cuando Él viene.
cuando el fuego te toca, tú lo entiendes todo. Ahora vas a tener también un problema, y es cómo contárselo a los demás. Porque las cosas espirituales es muy difícil contarlas con palabras. A veces es más lo que las personas detectan en ti que lo que tú les estás diciendo. Hay predicadores que no son muy elocuentes, pero tú les escuchas y estás detectando al Espíritu Santo de Dios en ellos. No es tanto lo que te dicen, sino lo que tú tocas en ellos. Las cosas del Espíritu son así. Jesús decía, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano mío, estamos en la dispensación del Espíritu Santo. No tenemos ya que vivir en el pasado ni andar preocupados por el futuro. Vivimos en el ahora, la dispensación del Espíritu. Y como iglesia, en el poder del Espíritu Santo tenemos que elevarnos. No tenemos ninguna razón ni ningún motivo para vivir, como decía bien Daniel, apocados por aquí abajo, arrastrando los pies. No, a menos que descuidemos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces volvemos a lo de siempre. Pero mientras que contemos con Él, mientras estemos llenos de Él, no sé cómo contártelo, no sé cómo decírtelo. Podríamos cantarla otra vez y terminamos con eso. Nos ponemos en pie, damos gracias a Dios y nos despedimos. Padre, gracias.